Amigos, buenas noches, bienvenidos a la información. Mucha atención. El ministro del Interior, John Reinberg, informó la captura de Enrique Heráclito, exgerente general de la empresa Ecuagram y presuntamente vinculado al millonario desfalco de Lispol por más de 900 millones de dólares. El sospechoso fue capturado este miércoles en Madrid por la Policía de España en coordinación con la Policía Nacional del Ecuador y a través de la Interpol. Reinberg recalcó que la justicia ecuatoriana lo consideró responsable del delito de falsedad de información en el caso Ecuagram del Corp. Será extraditado al país y pagará el daño que hizo a miles de afiliados a Lispol. Según las investigaciones, el procesado fue acusado de presuntamente emitir obligaciones comerciales en el mercado de valores por 15 millones de dólares con el supuesto objetivo de acceder al dinero de los afiliados a Lispol y adulterar estados financieros. Más información, el juez Marco Rodríguez es el nuevo presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia, mientras que Alejandro Arteaga será presidente subrogante. La sesión del plenario de la Corte fue a puerta cerrada y en medio de acusaciones a la jueza Daniela Camacho de querer quedarse con el cargo. 12 magistrados han levantado la mano. En ese sentido, se declara al doctor Marco Rodríguez Ruiz, presidente de la Corte Nacional de Justicia encargado. Después de más de 6 horas de sesión a puerta cerrada, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia finalmente designó al juez Marco Rodríguez como el nuevo presidente encargado. Rodríguez, en sus primeras declaraciones, admitió que la justicia atraviesa una crisis desde hace varios años y se comprometió en impulsar la independencia judicial. Nuestro compromiso entonces para que el principio de independencia judicial no sea una quimera, sino que se lo logre y se lo alcance día a día, tanto la independencia judicial interna como externa. De igual forma se tomó la posesión de Alejandro Arteaga como presidente subrogante en reemplazo de Emma Tapia. Sin embargo, la designación de autoridades se dio en medio de una acalorada sesión en la que se acusó a Daniela Camacho de querer quedarse con la presidencia por ser la jueza con más antigüedad, amparada en una resolución del 2024. Y tiene el carácter de general y obligatoria mientras la ley no disponga lo contrario. Usted se está declarando presidenta de la Corte mientras no se modifique la resolución 03-2024. Muy bien, usted no puede tomar esa decisión. Esa decisión la toma el Pleno. Marco Rodríguez acusó a Camacho de querer imponer una presidencia de facto, lo cual a su parecer no era posible. A esto se suma la declaración de la jueza Mercedes Caicedo. Entendería yo, señora presidenta, doctora Daniela Camacho, que usted tiene interés en mantenerse presidiendo este pleno y en consecuencia no sé si ello haga que usted deba excusarse de dirigir esta sesión. Por supuesto que me interesa la presidencia de la Corte también. Ustedes saben que yo he luchado por esto. Marco Rodríguez reemplaza a José Swing, quien se vio salpicado por el escándalo judicial de Mario Godoy. A Swing se le retiró el apoyo después de que en 2 ocasiones postulara a Godoy para presidir el Consejo de la Judicatura. Marco Rodríguez integró el tribunal que emitió sentencia en el caso Metástasis. También sentenció a Jorge Glass en el caso Reconstrucción de Manabí y actuó también en el caso Sobornos. Edison Saavedra, Noticias 7. Este jueves la Comisión Legislativa de Fiscalización definirá el plan por donde debe transitar el posible enjuiciamiento político al presidente de la Judicatura, Mario Godoy. El plan empieza por la recolección de las pruebas. Los integrantes de esta mesa legislativa fueron convocados para las 15 horas. En esta primera reunión, lo que se hará es abocar conocimiento, es decir, dar formal inicio a todo el proceso que conlleva el inicio del juicio político, en este caso de Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura. Los comisionados están llamados para diseñar y aprobar un cronograma para la siguiente etapa del proceso, la fase de pruebas. En 15 días, tanto legisladores, acusadores como funcionario acusado deberán presentar las respectivas pruebas de cargo y de descargo. Primero, transparentar. Segundo, buscar la verdad de lo que ha ocurrido, porque eso es lo que le importa a la ciudadanía.
A Godoy lo acusan 5 asambleístas de la Revolución Ciudadana de un supuesto incumplimiento de funciones al inobservar el artículo 168 de la Constitución, relacionado a sus funciones para garantizar independencia judicial y promover la transparencia en la administración de justicia. Llevaré documentos, hechos y respuestas contundentes. Quien actúa con honestidad no teme la fiscalización. Han intentado sembrar dudas contra mí y el Consejo de la Judicatura para debilitar la independencia judicial que protege a todos. Por eso estaré ahí, para defender mi honra, la institución y probar que prevalecen los hechos, no rumores ni ataques. Los proponentes del juicio político solicitaron la asistencia de 19 testigos que habrían tenido conocimiento de los hechos que son motivo de esta interpelación. Ellos expondrán sus testimonios en la fase de actuación de prueba, que debe darse en un lapso posterior de 10 días. Javier Ceballos, Noticias 7. En otro orden, cerca de $6.000 millones enviaron al Ecuador los migrantes en la parte final del año anterior. Además, el sector de la construcción registró crecimiento según los estudios del Banco Central. Según un informe del Banco Central, las remesas enviadas desde el exterior por nuestros compatriotas entre enero y septiembre del año anterior llegaron a los $5.737 millones, monto que equivale a un crecimiento del 21% con relación a igual periodo del 2024. El 76,5% de los envíos provienen de Estados Unidos, con una cifra de $4.387 millones, que representan un 20% de incremento respecto al 2024. El segundo origen de las remesas es de España, con un total de $757 millones. El monto subió 7% con relación al mismo periodo del 2024. Y en tercer lugar está Italia, con un valor de $122 millones. De acuerdo al ex instituto emisor, el sector de la construcción durante el 2025 tuvo un movimiento de $2.450 millones, que representan un crecimiento del 8% con relación al año anterior. Uno de los puntos por el fortalecimiento del sector es la ejecución del programa Tu Casa Miti Miti, impulsado por el gobierno. En esta iniciativa, el Estado coloca en un fideicomiso recursos económicos, los cuales están sujetos a que los constructores privados presenten proyectos con características de casas de interés social o público de un monto superior a los $107.000 de costo de venta al público y también con una limitación en el área de construcción para que sea familiar. Este programa está enfocado en brindar apoyo a constructores, proveedores y clientes con tasas preferenciales y competitivas. Javier Ceballos, Noticias 7. Al volver en Tailandia, 32 personas murieron y 70 quedaron heridas por la caída de una grúa de construcción sobre un tren de pasajeros en movimiento. En un momento, ya volvemos. En la provincia del Carchi, el bloque de seguridad capturó a 3 presuntos guerrilleros y decomisó armas de fuego. Además, se descubrió una vivienda que habría servido de sitio de descanso y abastecimiento de la delincuencia. La operación militar se ejecutó en la comunidad de María Magdalena, cantón Tulcán, frontera con Colombia. Con información de inteligencia, los uniformados allanaron una vivienda utilizada aparentemente como zona de descanso y refugio temporal por grupos guerrilleros que cruzarían del vecino país hacia territorio ecuatoriano para cometer actos ilícitos. Esta gente que se dedica a este tipo de actividades no permanece en un mismo sitio, sino va saltando de un sitio a otro para evitar que nosotros los podamos encontrar. La intervención del bloque de seguridad permitió el decomiso de 5 armas de fuego, entre ellas un subfusil de uso militar, 130 municiones, terminales móviles y un cráneo humano, el cual se encuentra en proceso de investigación. Aparentemente aprovechando pasos clandestinos, miembros de las disidencias de la guerrilla cruzarían a territorio ecuatoriano para recuperar fuerzas, incluso muchos en busca de atención médica. Aprender a 3 ciudadanos, de los cuales 2 son de nacionalidad colombiana y 1 de nacionalidad ecuatoriana. De acuerdo con las investigaciones preliminares, los sospechosos serían miembros de una organización armada vinculada a delitos como extorsión, secuestro y homicidios selectivos.
nuestra frontera norte es muy permeable. Mientras en el sector 4 de Mayo de la ciudad de Babahoyo, provincia de Los Ríos, en operativo militar fue capturado alias Adonis, presunto integrante del grupo armado organizado Los Lobos. En la intervención decomisaron un arma de fuego y munición. Sería responsable de extorsiones, sicariato, expendio de sustancias sujetas a fiscalización. El ejército reafirmó su compromiso de ejecutar operaciones permanentes en apoyo a la seguridad ciudadana y combate al crimen organizado. Iván Casamen, Noticias 7. Fue capturado uno de los delincuentes que asaltaron una cafetería en el norte de Quito y que victimaron a un guardia de seguridad. En la vivienda del delincuente se registró evidencias y también fue apresada la madre del detenido. De rodillas y con las manos atadas, es la fotografía del presunto asesino del guardia de seguridad en Quito que la semana pasada trató de frustrar un asalto a una cafetería en el norte de la ciudad, pero recibió 2 balazos en su cuerpo que acabaron con su vida. La Policía Nacional allanó su casa y entraron por él. Se trata de un sujeto de nacionalidad venezolana con antecedentes de robo. En el interior de su vivienda encontraron una pistola, la cual estaba escondida en la cama de su madre, por lo que la mujer también fue aprehendida. Durante la inspección, la policía halló otros objetos, en su mayoría de lujo, como relojes, cadenas y joyas, que al parecer habrían sido robados. También se encontró una maleta de delivery que habría usado el individuo para movilizarse por la ciudad como si fuese un repartidor. De hecho, entre los indicios se incautó una motocicleta que podría ser la misma del video. Según la fiscalía, el hombre será procesado por presunto homicidio, mientras que su madre por supuesta tenencia ilegal de armas. Del otro participante del asesinato no se tiene información por el momento. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. En Quito, la captura de un cabecilla de una banda de delincuentes, mientras en Conocoto también la policía tuvo resultados con un operativo. Esto y más en el presente resumen de la Crónica Roja. Cuando agentes motorizados patrullaban las calles, se percataron de la presencia de una motocicleta con balizas, así como sellos de la Policía Nacional y a una pareja con chompas similares a las del GOM. Se acercaron a ver qué sucedía y saltó la novedad. Los sujetos detuvieron la marcha de un carro y se identificaron como policías. Me dijo que se habían robado un carro parecido al que estaba manejando yo en ese momento y que tenían que llevar a revisar el carro. Al ver a los verdaderos servidores policiales, intentaron salir del sitio, pero ya fue muy tarde. Prácticamente estaban rodeados en flagrancia. Fueron detenidos por usurpación de funciones públicas, es decir, falsos uniformados. Un falso operativo. Es así que a ver, la presencia policial toma una actitud nerviosa y una actitud sospechosa, en el cual quieren evadir. Tanto el hombre de 42 años como la mujer de 32 cuentan con antecedentes por el mismo delito y volvieron a caer. O sea, antecedentes penales por el delito de robo y por el mismo delito de usurpación y simulación de funciones públicas. Marjorie Estefanía S., que presenta también antecedentes penales por el delito de usurpación y simulación en funciones públicas. Mientras en el sur de Quito fue capturado el presunto cabecilla de una organización delictiva desarticulada meses atrás que estaba implicada en el robo a unidades de transporte público en la Simón Bolívar. 6 de la banda están presos, solo faltaba su líder de 24 años de edad, que no pudo escapar al extenso brazo de la ley y fue atrapado cuando caminaba por la vía pública. Nos topamos con este ciudadano que era buscado por nuestra unidad, por la Policía Nacional y por la Justicia, y ahora tendrá que responder y enfrentar los cargos que contra él pesan. Sobre el sujeto estaba vigente una boleta de captura y fue localizado varios meses después que sus colegas fueron atrapados por la policía. Iván Casamen, Noticias 7. Mientras tanto, en la costa del país se logró desarticular una banda criminal de extorsionadores y la captura de un microtraficante. Son casos que van en manos de la justicia para su investigación y sanción.
respondiendo a las denuncias de los dueños de negocios, comercios y personas que cayeron en garras de los vacunadores. Agentes de la UNACE realizaron trabajos en territorio en los sectores de Sauce, Samanes y 9 de octubre para terminar con las extorsiones y amenazas que impartían 3 mujeres y 2 hombres, los últimos con antecedentes. Incluso por asesinato y tráfico de sustancias sujetas a fiscalización e inclusive secuestro, o los llamativos que utilizaban números internacionales. Nuestras unidades mencionan que dentro de los análisis la que debe afectar serían los tiguerones. La modalidad que utilizaban, realizar cobros semanales o mensuales bajo amenazas e intimidaciones, exigían a las víctimas montos de hasta $5,000 para supuestamente brindarles seguridad y permitirles trabajar. En la noche pasaban dejando panfletos extorsivos, una modalidad que utilizaban los grupos de delincuencia organizada para financiar sus actividades ilícitas. Se encuentran aproximadamente los comprobantes de las transferencias, se encuentran también asimismo los mensajes extorsivos que recibieron a través de mensajería de WhatsApp y a través de notas en papel. Mientras en el sur de la ciudad de Guayaquil, acciones investigativas de agentes antinarcóticos permitieron detener a un ciudadano extranjero que estaba en poder de varios bloques de droga, aparentemente destinados para el consumo interno, es decir, microtráfico. Además, le decomisaron una motocicleta, vehículo que serviría para dejar los pedidos a domicilio. En base a investigación, en base a información, y precisamente este tipo de canal que tenemos, incluso a través del análisis que realizamos nosotros por medio de redes sociales, donde incluso se llega a saber y conocer de este tipo de novedades. Guayaquil, una de las ciudades donde la policía no para su trabajo y a diario presenta resultados en favor de la seguridad. Iván Casamen, Noticias 7. El ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, inspeccionó la penitenciaria del Litoral ubicada en el puerto principal. Lo hizo para verificar los resultados del barrido de la inspección a los pabellones y de sus propias disposiciones relacionadas con el control y el orden de ese centro carcelario, el de más alta población penitenciaria del país. La inspección enfatizó en el cumplimiento de los protocolos de seguridad, según la información oficial. Sí, vamos a realizar un recorrido, ya recibimos un briefing de cómo está la situación acá y según eso, viendo las amenazas y las posibles falencias que puedan haber en procesos y en protocolos, vamos a hacer un recorrido para ver qué otro tipo de medidas se pueden tomar para fortalecer la seguridad en este centro penitenciario. Recordemos que es importante mantener el control de todos los CPLs a nivel nacional. Bueno, el mensaje de siempre, el respaldo siempre para los miembros del bloque de seguridad, hombres y mujeres que están sacrificándose y dándolo todo por la seguridad del país. Por favor, siempre las muestras de cariño al personal y el respaldo y el agradecimiento eterno. Diversos comentarios desató un incidente entre el conductor de un carro particular y un ciclista en el norte de la capital. El ciclista tiene lesiones, pero está fuera de peligro. Pese a lo sorprendente de las imágenes, el ciclista carchense impactado en la avenida Real Audiencia en Quito está fuera de peligro y se recupera en el hospital de las lesiones que le provocó el embiste del vehículo blanco. El caso ha dado de qué hablar por ser un nuevo ejemplo de siniestros en las vías de la capital y por el temor que dicen sentir los ciclistas al momento de transitar en las calles. Difícil ser ciclista en Quito, que estas cosas no sucedan justo y que si nos ven en las vías, que nos den nuestro espacio, que nos den nuestro 1,50 m. Esteban Ocampo dirige una fundación de la sociedad civil en favor de los ciclistas. Considera que lo sucedido necesita de la intervención de las autoridades para evitar futuras tragedias. Que hay una normativa clara, una ordenanza, normas, reglas que respeten justo como actores viales, campañas de educación, una socialización del uso de este medio de transporte, el respeto de nuestro espacio, de la cicloinfraestructura. Por otra parte, desde la Agencia Metropolitana de Tránsito aseguraron que han hecho seguimiento a la víctima y mantenido contacto con el conductor del vehículo. Desde la perspectiva del titular de la entidad, el siniestro se debió a una desatención de quien estaba al frente del volante. Yo estuviera atento a las condiciones o al entorno del siniestro. ¿Qué es lo que pasaba? Hacía una maniobra hacia la izquierda, bajaba la velocidad, esperaba que el otro vehículo pase
y hacía una maniobra de retrasamiento a la izquierda. Las autoridades reiteran que la bicicleta es un tipo de transporte con igualdad de derechos al momento de circular. Pero mi criterio técnico, ¿cuál sería? No, que la bicicleta debería andar por el centro del carril. Sí, porque es un auto. Es mi derecho circular por ahí. Pero la costumbre nos dice que el ciclista debe ir bien pegado a la acera porque si no nos atropellan. Para la abogada Charlotte Villarreal, este hecho no constituye un presunto intento de homicidio, sino un siniestro vial tipificado en el COIP. Si de las investigaciones que se den dentro del proceso se podría llegar a determinar que esta persona efectivamente vio al ciclista que dirigió con conciencia y voluntad el vehículo en contra de esta persona, que no hubo un intento de frenar, que aceptó como tal el resultado de muerte que podía darse en contra de esta persona, se podría tratar de hablar efectivamente de que hubo una intención. Sin embargo, frente a los hechos que nosotros tenemos actualmente, debemos ser muy claros y responsables en indicar que la intención no se presume como tal. La intención se tiene que probar. El conductor del vehículo se comprometió a cubrir los gastos médicos del ciclista, por lo que una vez se llegue a un acuerdo extrajudicial, no será necesario acudir a otras instancias penales. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. En la provincia de Cotopaxi, el chofer de un bus protagonizó múltiples choques, mientras en Quito un carro recolector de basura se precipitó contra una casa particular. Son las novedades viales en varias zonas del país. Un bus interprovincial, un taxi y una volqueta terminaron afectados tras un múltiple accidente de tránsito. En videos de redes sociales se observa también a una persona tirada en medio de la vía. Al lado del ciudadano está el bus que quedó encima del taxi totalmente volcado. El siniestro ocurrió en la entrada a Saquicilí, provincia de Cotopaxi. Un camión de basura perdió el control en el sur de Quito. El vehículo hacía su recorrido en el barrio Edén. En medio de la tarea de recolección, los trabajadores de basura debieron hacerse a un lado. El camión hizo retro de manera precipitada hasta que terminó impactado contra la pared de una casa. Una calle del sector Puente Lucía, provincia del Guayas, amaneció cerrada. Con llantas incendiándose, fue como un grupo de gente cerró esa ruta, obstaculizando así la circulación de vehículos. La policía se dirigió al sitio para contener la situación. Lo que habría motivado a la gente para cerrar la calle fue el reciente accidente donde fallecieron madre e hija, quienes fueron impactadas por un camión este 14 de enero. Eric Barrera, Noticias 7. Una casa de construcción mixta colapsó en el tradicional barrio La Tola, en las calles Chile y Pedro Calisto del centro histórico de Quito. Motivó el despliegue de inmediato de los organismos de socorro de la Policía Nacional y de la Agencia Metropolitana de Tránsito. 4 personas fueron rescatadas entre los escombros, 2 recibieron atención prehospitalaria y fueron llevadas a una casa de salud. Las otras fueron dadas de alta en parte del cuerpo de bomberos. Se informó que tras un barrio con apoyo de canes y personal especializado, quedó descartado la existencia de más víctimas. En la zona, el tránsito vehicular fue cerrado por las operaciones de esta emergencia. La alta siniestralidad en las vías de la capital obligó a una reunión entre autoridades locales y representantes de la sociedad civil. Analizaron la situación en busca de medidas para disminuir los siniestros. En 2025, Quito registró cerca de 3.300 siniestros de tránsito, en los cuales 336 personas lamentablemente fallecieron. Entre ellos, 163 fueron motociclistas. Estas cifras reflejan la urgencia de fortalecer políticas públicas que promuevan una cultura de seguridad vial no solo en la ciudad, sino en todo el país. Este es un primer encuentro de 3, un encuentro ciudadano en el que pensamos tener un espacio de diálogo y reflexión acerca de la problemática de la seguridad vial para conjuntamente desde todos los sectores de la ciudadanía construir una propuesta seria que pueda ser incorporada como principios en la ciudadanía y tomar acciones concretas. Explicó el concejal Guido Garrido, presidente de la Comisión de Movilidad del municipio.
Mientras tanto, las autoridades capitalinas emplean estrategias para reducir los índices de siniestralidad y prevenir un saldo mortal en las vías. Hasta ahora tenemos una tendencia de más abajo del 50% comparando enero 25 con enero 26. En fallecidos del año pasado a esta fecha teníamos 17. Hoy, hasta este momento, tenemos 7. Existe una reducción más del 50%. Señala Washington Martínez, director general de la Agencia Metropolitana de Tránsito. La restricción de circulación a vehículos de carga pesada, los operativos de control en la avenida Simón Bolívar y en la Ruta Viva, vías críticas de Quito, son algunas de las medidas que han permitido buenos resultados, agrega Garrido. Alrededor de 70 días no ha habido accidentes en la Ruta Viva y los últimos 15 días en la Simón Bolívar. Esto da cuenta de que las medidas que se están tomando desde el municipio de Quito están funcionando eficientemente. Sin embargo, creo yo que si la conducta y el comportamiento de todos cambia, seguro va a ser la gran respuesta y la gran solución a esta problemática. Es por eso que la ciudadanía también puede sumarse a este diálogo y enviar sus propuestas al siguiente correo: seguridadvialquito@yahoo.com. Anaís Estrada, Noticias 7. A propósito, la avenida Simón Bolívar y la llamada Ruta Viva cuentan con nuevos radares de control de velocidades. Estas rutas son de las más peligrosas de Quito y las autoridades de tránsito piden que estos nuevos controles sean respetados. Son 6 nuevos radares de carácter educativo para frenar el exceso de velocidad, pero sin multas. La intención no es recaudar, no es sancionar. La intención es capacitar. Una moto a 149 kilómetros por hora. ¿Qué vamos a hacer con esa moto? Le vamos a detener más adelante y tenemos la campaña Tú Decides. Si usted decide andar a 147 kilómetros por hora, bueno, su vida no le importa, es su problema, pero respetemos a los demás. Estos dispositivos muestran la velocidad de circulación de los vehículos y registran información como la carga vehicular, hora y fecha. Sus pantallas pueden marcar hasta 3 dígitos. Funcionan con energía solar. Su estructura es distinta a los escáneres que fueron colocados para sancionar a los conductores que infringen los límites de velocidad y que por disposición de la Agencia Nacional de Tránsito fueron suspendidos en todo el país. 4 radares se encuentran ubicados en la avenida Simón Bolívar, sentido sur-norte, a la altura del Troje, a la altura de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos, a la altura de Puengasí y a la altura de la gasolinera Más Gas, mientras que en la Ruta Viva, un radar se encuentra en el sector Llana Zarapata, sentido norte-sur, y el otro en el sector La Morita, sentido este-oeste. El municipio de Quito adquirió estos radares gracias a los recursos económicos otorgados por la Fundación Bloomberg. Del último apoyo que se brindó fue la compra de 6 radares educativos que se lo hizo a través de este premio que recibió Quito por el control de velocidad. Ganamos 50,000, se invirtió $36,000, no hemos manejado nosotros como MT el dinero, lo ha manejado la empresa pública, o sea, decirle Bloomberg mismo, y tiene mantenimiento para 1 año y medio. Además, pueden ser removidos a otros puntos de la ciudad en el marco de la campaña Tú Decides, que busca prevenir siniestros de tránsito. Anaís Estrada, Noticias 7. Las autoridades trabajan en un plan preventivo de emergencias para los planteles de la costa y de la Amazonía, cuyas estructuras tienen algún nivel de riesgo frente a la cruda temporada invernal que está presente. Cantones como Guayas, la zona rural de la provincia de Santa Elena y algunos sitios de la Suay y Cañar tienen unidades educativas públicas con alguna alerta de riesgo debido a las repercusiones que podría ocasionar el temporal invernal. Por ello, las autoridades trabajan en el levantamiento de información desde noviembre del 2025 para determinar acciones preventivas que deban ejecutar antes de que lleguen las lluvias. Tenemos justamente algunos temas de mitigación, como tiene que ver limpieza de drenajes, canales. En una entrevista para Noticias 7 Matinal, el viceministro de Gestión Educativa, Juan Carlos Rodríguez, mencionó que existen 8.400 unidades educativas públicas con algún tipo de riesgo, de las cuales 124 tienen un riesgo muy alto. La categorización es de 3 niveles: medio, alto y muy alto. Riesgo medio es, por ejemplo, zonas en las que llueve mucho pero que el plantel no tiene mayores afectaciones, y los riesgos altos existe el nivel de inundación en los sectores. En cambio, muy altos son aquellos en los que
sí puede generarse algún tipo de dificultad, ya sea en el plantel o en la comunidad. Información oficial señala que aquellos estudiantes que estaban en planteles con riesgo muy alto, en varios casos fueron ya transferidos a otras unidades educativas. Por ejemplo, en Cumandá hay un colegio, se encuentra al pie de un posible socavón, que no existe todavía, sin embargo, el análisis de riesgo determinó que puede darse, entonces todos los estudiantes están transferidos a otro establecimiento. El viceministro de Gestión Educativa resaltó que continuarán construyendo una política de riesgo nacional, incluyendo la realización de simulacros constantes. Sofía Vintimilla, Noticias 7. En lo político, la expresidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, volvió al país para participar en la Convención Nacional de la Revolución Ciudadana a partir de este sábado. Ella es la única candidata inscrita para ser presidenta de ese movimiento. Rivadeneira vivió autoexiliada en México. Con esta fotografía en la Avenida Naciones Unidas en Quito, Gabriela Rivadeneira anunciaba que llegó al país para participar en la Convención Nacional de la Revolución Ciudadana, que busca designar a su nueva presidenta. Más tarde publicó una fotografía al lado de Luisa González. Rivadeneira es la única candidata propuesta por el mismo Rafael Correa. Durante los últimos 6 años, Rivadeneira vivió en México y fue parte de los denominados autoexiliados, pero ella dijo que fue perseguida y que el gobierno de Manuel López Obrador le otorgó un asilo político. Primero se refugió en la Embajada de México en Quito tras las protestas en contra del gobierno de Lenín Moreno en 2019. Después, en 2020, salió del país tras la detención de Paola Pavón y Virgilio Hernández, acusados de rebelión e incitación a las protestas. Al frente, ahí están. Durante su etapa en la política ecuatoriana, Gabriela Rivadeneira estuvo marcada por varios incidentes y frases en pro del socialismo del siglo XXI. Hay que virar la tortilla. Que los pobres coman pan y los ricos mierda. Del 2013 al 2017 fue presidenta de la Asamblea Nacional. Durante su periodo como legisladora de Alianza País, fue acusada, junto a su esposo, de, supuestamente, haber cobrado porcentajes a sus asesores. Esto fue rechazado por Rivadeneira. Gabriela Rivadeneira era presidenta de la asamblea, ella también, o sea, a ella se encargaba el marido de venir a cobrarles las... Yo tengo amigos que trabajaron en el periodo que trabajó que ella... La Convención Nacional de la Revolución Ciudadana se da en medio de un resquebrajamiento del movimiento, con bajas importantes, como la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga. El evento se realizará este sábado 17 y domingo 18 de enero en Manta, provincia de Manabí. Edison Saavedra, Noticias 7. En el noroeste de Tailandia, 32 personas murieron y 70 quedaron heridas tras la caída de una grúa de construcción sobre un tren de pasajeros en movimiento. La tragedia ocurrió en la parroquia Nakhon cuando la pesada maquinaria que construía una nueva vía de alta velocidad colapsó sobre el tren de la ruta Bangkok-Ubon. El impacto descarriló a los vagones del tren de pasajeros y degeneró en un incendio, todo lo cual complicó las labores de rescatistas y ambulancias. Ingenieros estructurales tailandeses suponen graves problemas de seguridad como causa principal de este siniestro. A por lo menos 2.600 muertos ascienden las víctimas tras 15 días de protestas populares en Irán, cuyo régimen teocrático advierte que si Estados Unidos interviene, sus fuerzas militares están listas para responder en cualquier momento. Las 2 semanas de protestas populares han convertido a varias ciudades iraníes en un campo de batalla donde la represión gubernamental suma muertos, heridos, detenidos a diario. A la fecha, los muertos son al menos 2.600, incluidos 147 guardias y más de 2.400 manifestantes. La anulación del Internet
ordenada por el régimen, impide la difusión de imágenes al exterior, pero por filtraciones se ve la violencia desbordada y el uso de armas contra los civiles. La mayoría de hospitales, especialmente en Teherán, han colapsado. Se amontonan las fundas negras con cadáveres por cuya entrega, en algunos casos, se exige dinero. El régimen teocrático insiste que no dará marcha atrás y culpa del caos a Estados Unidos. El presidente Donald Trump analiza la situación, alienta a los manifestantes llamándolos patriotas y les ha dicho que la ayuda está en camino. Teherán respondió que si hay una intervención armada ordenada por Trump, Irán atacará las posiciones militares de Estados Unidos en la zona. Parte del personal estadounidense en la base de Qatar, la más importante de Estados Unidos en el Medio Oriente, empezó a ser retirada. Irán es una suerte de polvorín y de pronóstico reservado. Félix Narváez, Noticias 7. 2.514 civiles murieron el año pasado en Ucrania, convirtiendo al 2025 en el año más mortífero de la invasión moscovita iniciada en el 2022 a ese territorio. El trágico saldo lo publicó la misión de monitoreo de la ONU y agrega que también hubo 12.142 heridos, advirtiendo que ningún lugar de Ucrania está seguro. Para la ONU, la crisis bélica crece, agravada por el uso de armas de largo alcance, y destaca el caso de la ciudad de Ternopil, donde un ataque mató 38 civiles e hirió a 99. 10 familias perdieron más de 2 miembros cada uno. Altos funcionarios del gobierno transitorio de Venezuela, empezando por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, volvieron a utilizar el sistema X que fue inhabilitado por orden de Nicolás Maduro en agosto del 2024. Seguimos unidos y avanzando por la tranquilidad, por la economía social, describió Delcy Rodríguez en X, presentándose como presidenta encargada. El polémico ministro del Interior, Diosdado Cabello, también envió saludos y escribió su deseo de un pronto retorno de Maduro. El sistema X fue inhabilitado tras el último triunfo electoral de Nicolás Maduro y la serie de mensajes que contra ese resultado aparecieron publicados en X. Varias reuniones con altos funcionarios estadounidenses realizó en Washington el virtual presidente electo de Honduras, Narri Tito Asfura, cuyo triunfo electoral intenta ser bloqueado por el gobierno y sectores políticos. Tito Asfura visitó, entre otros, al secretario de Estado Marco Rubio, mientras en Honduras la presidenta saliente Xiomara Castro publicó un decreto ordenando el reconteo de los votos de las últimas elecciones. La posesión de Asfura está anunciada para el 27 de enero. Las Fuerzas Armadas ofrecieron su respaldo a los resultados electorales, pero en Honduras hay un clima político de confusión.